Bueno, reanudamos la sesión de hoy, lunes 1 de abril, de este curso propedéutico para los aspirantes a la maestría en antropología del semestre de la UNAM 2014-1. Y haré unos comentarios sobre el ejercicio de poner en el mapa de la República Mexicana con división política sin nombres algunos de los términos que se consignaron. Pues aquí tengo un mapa con 2 errores nada más. Están mal la capital de Coahuila y la capital de Tamaulipas, pero fuera de ahí, digo que mal no vamos a verlo, ¿verdad? Pero pues que bien que frente a otros es un mapa, la persona que lo llenó pues tiene realmente bastante conocimiento, a diferencia de otros, del tema geopolítico del país, por supuesto. En varios mapas hay varios estados sin nombre, otros estados equivocados. Por ejemplo, este puso a Oaxaca donde es de Guerrero y a Guerrero donde es Oaxaca. No puso bien la capital de Guerrero. Este puso a Hidalgo donde es Guanajuato, este mismo, ¿verdad? En fin, nos podemos detener en muchos detalles, pero el último que quiero mencionar, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Monterrey, bueno, distintos tipos de, pero hay uno que me llamó la atención, que tiene un nombre pues totalmente fuera, creo yo, fuera de estos parámetros en los que nos estamos moviendo, porque en el lugar de Sonora, quien escribió este mapa puso Canadá, y aquí pues no, yo creo que hay que repasar mucho esta persona, ¿verdad? Porque no, este error no podría pasar, ¿verdad? Vamos, hay grados, repito, tenemos muchos tipos de problemas, pero esta información, no, mezclar estas harinas, poner como nombre de un estado de la República el nombre de otro país, a quien corresponda, por favor, trabájele, porque, bueno. Y bueno, voy a procurar en esta segunda parte, que corresponde a la diversidad de las lenguas, principalmente indígenas de México, aunque no queda la reflexión ahí, voy a tratar de mencionar, junto con la exposición, claro, elementos en razón de el por qué un científico social mexicano o profesionalizándose en México o trabajando en el área en este país no puede tener cierta información deficiente, desconocerla. Esta es una presentación que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, una institución de unos 8 años, casi 9 de creada, y pueden ustedes copiarla terminando la clase, o uno de estos días la copian. Esto lo menciono en función de que si quieren tomar nota pueden hacerlo, pero no necesariamente de la información que se proyecte. Esto se los copio con todo gusto. El instituto lo reparte sin problemas. Bien, la razón de tener esta participación por
parte de la especialidad de lingüística de este instituto es sobre todo informativa, pero no se asusten, estrictamente hablando, el examen de conocimientos con que termina este curso propedéutico, sean ustedes arqueólogos, no va a tener gran información de aquí. Quien la memorice y quien la comprenda, excelente. Necesitamos de este tipo de ciudadanos, pero no es una información sobre la que vayan a descansar muchos elementos del examen. No la vean como un elemento de tensión y de presión. Es esencialmente una sesión informativa con pocos elementos, escasos elementos, diría yo, ya de aplicación en el examen. La doctora Marcela San Giacome, que les va a dar clases este viernes, tiene entre su plan de trabajo el tema de la genealogía lingüística, que es uno de los parámetros que se tocan en esta exposición, pero más háganle caso y trabajen los aspectos que vean y que subrayen con la doctora Marcela San Giacome que con esta exposición. Esta exposición, repito, tiene principalmente un carácter informativo y también, hay que decirlo, en algún aspecto formativo, si es el caso para algunos de ustedes, y lo veremos en el desarrollo de la exposición. En este caso, pues tomen nota, repito, si hay preguntas, comentarios, para que al final de la exposición los podamos desahogar, y comienzo entonces con la exposición. Las lenguas indígenas o las lenguas originarias o las lenguas de las primeras poblaciones, distinta terminología en el mundo, son parte de la realidad de muchos estados modernos, de muchísimos. Son muy pocos los estados modernos que no cuentan con una población, digamos, originaria, que entre otros rasgos culturales se caracterice del resto de la población por hablar una lengua gestada en el respectivo territorio antes de la conformación de esos estados modernos, precisamente. En el caso de América Latina podemos hablar de Uruguay, que no obstante tiene, por supuesto, el fenómeno de la migración, y hay población hablante de lenguas indígenas viviendo en Uruguay, pero esencialmente la conformación del Estado moderno de Uruguay no conforma una población originaria que hable sus lenguas. Y en pocos países del mundo ha habido avances legislativos, al menos avances legislativos, para reconocer derechos lingüísticos o ciertos derechos culturales de estas poblaciones. En este caso, pues estamos ante una ley que acaba de cumplir 10 años, relativa a reconocer los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Cuando inició este instituto, considerado en esta propia ley, en esta misma ley, se generó una reflexión de inicio con estas 4 preguntas consideradas vigentes y altamente pertinentes sobre las lenguas indígenas de este país. ¿Cuáles son esas lenguas? ¿Cómo son esas lenguas? ¿Cómo están? Que le falta la interrogación, por cierto. ¿Y cómo atenderlas desde el punto de vista de garantizar el cumplimiento de derechos lingüísticos de sus respectivos
individuos, sus usuarios. Y respecto de esas preguntas, se propusieron de arranque estas estrategias, respectivamente, trabajar una catalogación para responder a cuáles son esas lenguas, encaminada a definir el campo de acción, la descripción lingüística para avanzar en el cómo son, y orientada hacia el uso normado por parte de las instituciones públicas de esas lenguas, tanto en lo oral como en lo escrito. ¿Cómo están esas lenguas? Aquí, claro, el término sociolingüisticación pues es un juego de palabras, ¿no?, para mantener la rima en on con la descripción, la catalogación y la intervención, pero ese cómo están refiere a estudios sociolingüísticos que se lleven a cabo para sistematizar y actualizar estudios de vitalidad lingüística, transmisión, distintos de orden sociolingüístico, cosa que verán con la doctora Sangiacome precisamente. Y finalmente la intervención, que puede tener otro término. Muchos autores no prefieren el término intervención lingüística, sino participación, planeación. Bueno, el tema es una actividad, una estrategia para atender, ¿no?, proyectada justamente para construir políticas públicas y avanzar en la planeación lingüística. Lo que corresponde a esta presentación es algunos aspectos sobre la catalogación de estas lenguas indígenas, que por principio de cuentas corresponde a institucionalmente hablando, al cumplimiento de un mandato contemplado en el artículo 20 de esta misma ley que estamos comentando, que, como pueden leer, establece la elaboración del catálogo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Estos son los antecedentes generales, el antecedente legal que acabamos de leer, los antecedentes de la catalogación, el tema de nuestra presentación en este momento. Antecedentes gubernamentales, los relativos a los censos de población y vivienda, a los conteos. Están los años 2000 y 95, porque esto se hizo en el año 2005 precisamente, cuando apenas se trabajaba para hacer el segundo conteo, y obviamente mucho antes del censo de hace 3 años. Y en los antecedentes académicos pues tenemos trabajos de catalogación desde el último cuarto del siglo XVIII, el siglo XIX, donde por justicia junto a Orozco y Berra hay que mencionar a otros como Pimentel, y en el siglo XX, entre otros, pues destacan estos investigadores tanto nacionales como extranjeros. ¿Qué resultó de estos trabajos de catalogación iniciales del INALI? Una cartografía como primera parte en el año 2005 y una obra catalográfica publicada correspondiente a la fase 2006-2007, la segunda parte publicada en enero del año 2008. Esta es una muestra de la cartografía, la primera de las 2 partes del catálogo, que consiste en un conjunto de 152 láminas de gran formato, donde se consignan la mayor parte de las localidades, si no es que la totalidad de las localidades, donde se declaró hablar al menos del 5% hacia adelante las lenguas por sus territorios históricos. Y esta es la segunda de estas 2 partes, la portada del Diario Oficial, donde se publica en enero del 2008 el catálogo con el título Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Ahorita vamos a dar detalles
sobre esta terminología. Esta es la manera general en que podemos ver las dos obras, la de la fase 2005, la cartografía, la fase del catálogo 2006-2007, publicada en el año 2008, y esquemáticamente qué enfoca cada una de las obras, teniendo como ejemplo el otomí. Arriba vemos un mapa donde, de acuerdo con la información censal del año 2000, la última en ese momento, están las localidades en donde se declaró hablar otomí en los territorios, los asentamientos históricos. Hace rato se hablaba de la migración, sí, pues hay colonias de otomís en la Florida, pero ahí podemos hacer un rastreo sociohistórico y saber que es una ocupación reciente, diferenciada en esos parámetros de la zona centro de la meseta central, donde el otomí es una lengua históricamente presente. Bien. Abajo a la izquierda está el conjunto de mapas que rastrean el asentamiento histórico, ¿sí? La cartografía del año 2005. Ahí están los 11 mapas que fueron necesarios para captar el conjunto de poblaciones del asentamiento histórico otomí. ¿Y qué se hace en el catálogo 2006-2007? Lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Se dice, en este territorio otomiano no se habla el otomí de una sola manera, sino de 9 distintas. Y ahí están, esquemáticamente representadas. Y eso, amigos míos, de no hablarse de la misma manera es fundamental para muchos aspectos que iremos tocando a lo largo de la exposición. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas no fue la primera entidad gubernamental que advirtió la diferencia importante entre las hablas de distintos pueblos indígenas. Esta es la portada de una publicación de 1947 y clarísimamente pueden ustedes leer debajo de Cartillo Otomí Español para quién está dirigida esta publicación, y no es toda la población otomí del país. Dice, para los monolingües de la zona otomí del Valle del Mezquital, Hidalgo, y parte del estado de Querétaro. Esta publicación no estaba dirigida a los otomís de Veracruz, a los otomís de Guanajuato, a los otomís del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, etc. Más para Cacique, la propia Secretaría de Educación, en el mismo estado de Hidalgo, publica un libro para la población de Tenango de Doria y otro libro para la población del Valle del Mezquital. Hoy en día, el Subsistema de Educación Indígena publica, reparte y trabaja sobre estos 3 libros dirigidos a la población otomí. La de Hidalgo, aunque no se diferencia ya aquí si es el Valle del Mezquital o es Tenango de Doria, ¿verdad?, como el par anterior, el Estado de México y una región de Querétaro. Y siguen sin estar aquí Veracruz, Puebla, otros lugares otomíes. No fue el INALI la primera institución, repito, que advirtió la necesidad de diferenciar en algunos planos las distintas formas de hablarse el otomí, pero sí fue la primera que se propuso sistematizar estos conocimientos, esta información, y bueno, pues proceder con elementos sistemáticos aplicados a toda la diversidad. Hablando de diversidad, es conveniente tener un panorama de cómo andan las cosas a nivel mundial para citar
y situar de mejor manera parte de la realidad mexicana. Vean, llama la atención, por cierto, en este mapa de las lenguas vivas actualmente, alrededor de 7,000, que hay algunos lugares del mundo donde, de acuerdo con los procedimientos de este mapa, ¿verdad?, han surgido muchísimas lenguas. Ustedes pueden ver en el centro de España que está representado el castellano, la lengua en la que nos estamos comunicando, como un punto de origen metodológico, ¿verdad?, aunque esta lengua tenga hoy en día una geografía de millones de kilómetros cuadrados. Pero, repito, metodológicamente el castellano está representado con ese punto al centro de la península ibérica. Ahí mismo pueden ver hacia el norte el euskera, hacia el oriente el catalán, el gallego-portugués, bueno. Pero decía de los lugares donde por los puntos, ¿verdad?, centro-occidente de África, al norte de Australia, una franja ahí, las Coreas precisamente, al norte de la India, Mesoamérica, la zona andina, surgieron lenguas de las hoy documentadas vivas. Y bueno, sabemos que no hay una proporción equitativa entre el número de lenguas y el número de las personas que hablamos estas lenguas. Fíjense, el 96% de las lenguas son habladas solamente por el 4% de la población mundial. El maya, el náhuatl, el náhuatl, el euskera, el yirbal, etcétera, etcétera, etcétera. 96% de esas 7,000 son habladas por 4% de la población. Y más o menos en el sentido inverso, 4% del total de las lenguas las hablamos 96% de las personas en el mundo. Obviamente que están muy disparejos los números, ¿verdad? Nos podemos ir aproximando de distintas formas a la diversidad de lenguas. Otra de ellas es el de lenguas vivas por continente. No sorprende, ¿verdad? No es una sorpresa que Europa, pues siendo el continente geográfico más pequeño, tenga pues el menor número de lenguas vivas actualmente. Pero bueno, pues ahí está América, en el cuarto lugar de los espacios grandototes, ¿verdad? Y con el mayor número de lenguas distintas está Asia, pues más del doble de América. Pero otro de los parámetros en los que raramente se hace una reflexión es el de la diversidad, no por lengua, sino por familias de lenguas, que es harina de otro costal. Estamos hablando ya de otros parámetros de la diversidad cultural, sociohistórica incluso. Y aquí llama la atención que 2/3 partes del número total de lenguas habladas en todo el mundo se encuentran en América. Se estima que son unas 95 familias de lenguas las identificadas. Una de ellas es la familia indoeuropea, a la que pertenece el español, por supuesto. Otra de ellas es la familia yutonagua, a la que pertenece el náhuatl. Otra es a la que pertenece el árabe, otra es a la que pertenece el japonés, otra es a la que pertenece el húngaro,